¿Cuáles son los balones de oro más injustos de la historia? Te lo contamos en Kaiser. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser. Bienvenido, Diego Campoy, ¿cómo estás? Cómodo, porque hoy estoy en chándal porque vamos a hablar de gente que nosotros pensamos que debería tener menos oro en su casa, no en joyas, sino en balones. Como siempre decimos, algo subjetivo, pero bueno, es algo que vamos a intentar comentar en este vídeo. Sí, nos hemos puesto a repasar la historia del Balón de Oro desde 1956, cuando se entrega el primer galardón, y hemos visto algunos que son injustos o al menos dudosos. Sí. Y vamos a repasarlos y a dar algunas alternativas que podrían haberlo ganado en su lugar. Sí, señor. Pues vamos a empezar con el primer Balón de Oro de la historia. Ese ya es dudoso. Fíjate cómo vamos, que es Stanley Matthews, jugador por aquel entonces del Blackpool inglés, que lo sigue siendo, no se ha cambiado la nacionalidad, me consta. Él lo gana con 41 años, de hecho juega al fútbol hasta los 50. Aquella temporada el Blackpool hace su mejor clasificación histórica, que queda segundo en la tabla, pero por ejemplo en FA Cup es eliminado por el Manchester City, con lo cual no la gana y fue más bien... Pero además eliminado primeras de cambio. Sí, efectivamente. Y no marca ni un gol en el torneo. Nada, y fue más bien como un reconocimiento a la carrera de Stanley Matthews, con lo cual no puedes dar, o sea, dale un premio, eres el presidente del Blackpool, dale un escudo del Blackpool en madera, en plan, Stanley, very good, thank you, pero ya está, no le es un Balón de Oro. Yo creo que el tema era que, como era el primer galardón que se daba, dijeron, bueno, no tenemos muy claros los criterios al 100% de cómo hacer esto, pues vamos a reconocérselo. Aún así, Stanley Matthews todavía estaba a un nivel altísimo, seguía siendo uno de los mejores jugadores del fútbol europeo. Pero hay una alternativa. En primer lugar, la del jugador que queda segundo, Alfredo Di Stéfano, que no era europeo, era argentino, pero ya jugaba como español en el Real Madrid y gana la Copa Europa con el conjunto blanco, además marca un gol en la final. Y la otra alternativa es el jugador que queda tercero, Raymond Kopa, que era un jugador francés del Stade de Reims, lleva al Stade de Reims hasta la final de la Copa Europa, aquella primera final de la Copa Europa, que la pierde contra el Real Madrid. Acto seguido ficha por el Real Madrid. Curiosamente, mira, los dos ganarían el Balón de Oro. El año siguiente se lo lleva Di Stéfano, después se lo lleva Kopa y después se lo vuelve a llevar Di Stéfano. Mira, pues fíjate, ahí estaba, el karma apareció y los premió. Y vamos a hablar ahora de un jugador al que se me hace muy difícil desmerecer, es el ganador del Balón de Oro en 1967, Florian Albert, por si alguien no lo sabe, jugador húngaro del Ferencváros. Se me hace muy difícil porque le apodan el emperador. Entonces, quitarle algo a un emperador siempre ha sido algo bastante difícil. El caso, él era un jugador bastante alto, habilidoso, elegante, medía más de 1,80, jugaba de falso 9, era como el sucesor de Nandor Hidekuti. Exacto, Hidekuti, para la gente que no lo conozca, en los años 50, en aquella gran Hungría, que probablemente es uno de los mejores equipos de todos los tiempos, que palma la final del 54 y habían estado casi 4 años sin perder un partido. Hidekuti era el falso 9 de aquel equipo, un jugador que jugaba en punta como referencia, pero luego bajaba hacia atrás y participaba bastante en la construcción del equipo. Se le considera, para muchos es el precursor del falso 9. Y claro, Florian Albert aparece pues 10-15 años después y dicen, oye, este chaval también tiene buena pinta. Se parece, de hecho con el Ferencváros ese año, en el 67, gana la Liga marcando 28 goles, lo cual está muy bien. Y en el 66, en el Mundial del año anterior, hace una actuación brillante contra Brasil. Pero hay una alternativa. Esa temporada en la que el Celtic de Glasgow gana la Copa Europa, se convierte en el primer equipo británico de la historia en levantar la Copa Europa. Había un jugador, un extremo muy pequeñito, más bajito que Adri Contreras y yo, y que Guillerlev, que era una bestia, Jimmy Johnson, que era el extremo derecho de aquel equipo, un jugador de una velocidad endiablada, que era un espectáculo verlo, y más en aquellos tiempos donde a nivel físico un jugador tan rápido destacaba muchísimo. Ganó la Liga, ganó la Copa de la Liga de Escocia y ganó la Copa Europa, es decir, lo ganó todo y quedó en la votación por el Balón de Oro tercero. Madre mía, si no... Bobby Charlton, otra buena opción, que de jugador del Manchester United, seguramente el mejor jugador inglés de la historia. El año anterior había ganado el Mundial con la selección inglesa y al año siguiente ganaría la Copa Europa, la primera de un equipo inglés, con el Manchester United. Era la otra alternativa y yo creo que más lógica. Cualquiera de los dos, o incluso, mira, es que también están por ahí. El cuarto puesto, Franz Beckenbauer. Cualquiera de los tres, te diría. Quinto puesto, Eusebio. Madre mía. Es que dices, yo creo que todos ellos, por encima incluso de Florian Albert. Octavo aparece por ahí George Best. No seré yo quien le quite algo al emperador. Sí se le voy a intentar quitar a Paolo Rossi, que ganó el Balón de Oro en el 82. Este es uno de los más flagrantes porque, para aquel que no lo sepa, en el 80 se destapa el escándalo del Totonero, que fue un escándalo en Italia a raíz de ciertas apuestas deportivas. La consecuencia:
Paolo Rossi, entre otros jugadores, sancionado 3 temporadas. Se le acaban reduciendo a 2. Porque, bueno, había muchos motivos y además a él le venía muy bien porque en 82 era el Mundial. Antes del Mundial juega solo 3 partidos en Serie A. Exacto, justo, termina la sanción, es increíble. Le da tiempo a jugar 3 partidos. O sea, lleva el tío 2 años sin jugar. Sí. Y Enzo Bearzot dice, oye, me da igual, Paolo, te vienes a España, vamos a jugar el Mundial. Sí, señor. Enzo Bearzot, por aquel entonces seleccionador italiano, se lo lleva, como dices, pese a que no había jugado casi nada, había marcado solo un gol y, de hecho, empieza el Mundial fatal. O sea, los primeros partidos empiezan pero muy mal. Le caían palos por todas partes. Muy mal, pero claro, llega el partido contra Brasil, la Brasil de Zico, y le hace 3 goles en un partido que es brillante, acaba ganando el Mundial como máximo goleador, es Balón de Oro también del Mundial. Exacto. Con lo cual, pues... Y eso me parece, vale, justificado porque aunque sus primeros partidos fueran un desastre, le cayeran palos por todos lados, incluso por parte de la prensa italiana, que criticaron a Bearzot también por esa convocatoria, decían que era poco ética, un jugador como Paolo Rossi, que había estado involucrado en un escándalo como el Totonero, primeros 3-4 partidos no mete ni un solo gol. Ya llega contra Brasil, la Brasil de Sócrates, de Falcao, la Brasil de Zico, de Toniño Cerezo, un equipazo bestial, y le mete 3 goles en el siguiente partido, en semifinales contra Polonia, mete 2 goles y en la final mete otro gol. Es decir, el tío al final... Claro, pero gana el Balón de Oro en una semana, realmente. Exacto. Literalmente. 3 partidos te valen para ganar un Balón de Oro, porque después empieza la temporada con la Juve y tenía el dato por aquí, pero es que marca, me parece que 3 goles en Serie A hasta enero. Es muy bestia. Y dices, ¿y esto, tío? Es muy bestia. ¿Y esto? Es muy bestia. Pero hay una alternativa. Hay una alternativa. El que por entonces sí que era el mejor jugador del mundo, que había ganado el Balón de Oro los 2 años anteriores, en 1980 y en 1981. Karl-Heinz Rummenigge. Qué bien lo has dicho. Muchas gracias. Seguramente algún alemán que esté viendo el vídeo dirá que mal lo has dicho. Lo has dicho perfecto. Ese año, Rummenigge, el vigente campeón del Balón de Oro, es subcampeón de Europa con el Bayern. Pierde la final contra el Aston Villa, que era 1-0. Y es segundo máximo goleador del torneo, con 6 goles. Subcampeón del Mundial con Alemania. Un año un poco jodido, porque Palma la final de la Copa Europa y Palma la final del Mundial. Como Ballack. Bueno, Ballack Palma. Sí. Ballack Palma, final de Champions y final del Mundial. Ballack lo palma todo. Sí, tenemos que hacer un día a Ballack, además, que siempre le han acusado de perdedor, que además llevaba el número 13. O sea que mala suerte, no lo siguiente. Rummenigge, segundo máximo goleador también del Mundial, 5 goles. En la Bundesliga no consigue el título, se lo lleva el Hamburgo, pero en la Pokal, la Copa de Alemania, consigue el título y además máximo goleador del torneo, 7 goles, marca un gol en la final, 14 goles en Bundesliga y queda cuarto en las votaciones por el Balón de Oro. Hay que subirlo. Hace tiempo vi un reportaje en la semifinal contra Francia. Fue un partidazo bestial, de los mejores de los mundiales. Fueron hasta la prórroga y ahí marcó el propio Rummenigge, que había entrado desde el banquillo porque estaba tocado, y hay un jugador alemán que llegó a decir que dice: nosotros supimos que íbamos a ganar en el momento en el que Rummenigge entró en el campo. Vimos la cara de terror de los franceses. Sabemos que aunque no hiciera gran cosa, ya iban a estar condicionados. O sea, eso era Karl-Heinz Rummenigge. Era una bestialidad de futbolista, y en ese momento que no se lleve el Balón de Oro me parece... Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que te va a doler hasta más. Ganador del Balón de Oro de 1986. Igor Belanov. Es muy curioso, ahora veréis por qué. ¿Has visto qué acento soviético he puesto también? Belanov. Es muy curioso porque en aquel momento, a ver si los digo también, había jugadores soviéticos de mayor talento. Él jugaba en el Dinamo de Kiev, era soviético, no iba a ser argentino, llamándose Igor Belanov. Y Protasov y Savarov es posible que tuvieran mejor talento. No solo que es posible, sino que el premio al mejor soviético del año se lo lleva Savarov. O sea, es decir, el señor Belanov gana el Balón de Oro, premio al mejor jugador del mundo, pero no es el mejor jugador soviético del año. Eso es increíble. Es que eso es lo más raro del mundo, ¿eh? Sí, porque bueno, había hecho un buen mundial, pero dices, pero ¿qué es esto? ¿Cómo le estamos dando el Balón de Oro a un jugador que no es ni el mejor jugador soviético del año? Es que incluso Oleg Blokin. Sí, puede ser. Y claro, había ganado la Recopa de Europa con el Dinamo de Kiev, contra el Atlético de Madrid, aquel Dinamo de Kiev entrenado por Lobanovsky, que era también un espectáculo jugando. Es un equipo muy peculiar porque estaban prácticamente como recluidos y entrenaban absolutamente todos los movimientos que después iban a hacer en el campo de forma sistemática. Es increíble. Y los entrenaban todos los movimientos para luego repetirlos sobre el césped. Y tenían una máquina como si fuera un ordenador, una computadora ahí gigante, para ir pillando los datos de los jugadores, a ver si cómo rendían y cómo iban mejorando poco a poco.
es uno de los equipos más innovadores de la época. La alternativa, sin Maradona por supuesto, que por aquel entonces ya lo hemos dicho, no podía recibir el título porque era jugador argentino, Gary Lineker, que queda segundo, subcampeón de liga con el Everton. Sí, Está señor. cerquita de ganársela al Liverpool, ¿eh? Marca 30 goles, máximo goleador. Ficha también por el Barça. Hace un gran mundial en el que además es máximo goleador. Creo, sí. Su lastre, que no juega competición europea porque los clubes ingleses estaban sancionados durante varios años sin jugar en Europa por aquella tragedia en Heysel. Y otra de las alternativas, Emilio Butragueño, que queda Burragurino. tercero. Burragurino, Sí, según sí. aquel inglés al que entrevistamos en Inglaterra. Campeón de Liga con el Real Madrid. Sí. Campeón de la Copa de la UEFA con el Real Madrid cuando la Copa de la UEFA tenía un valor más importante que el que tiene ahora. Hace un gran mundial de México en 1986. Es segundo máximo goleador del torneo. Una exhibición contra Dinamarca en la que marca 4 goles en aquella mágica noche en Querétaro. Yo no la viví porque no había nacido, pero todas las personas que lo recuerdan me dicen de las noches más impactantes y más felices de mi vida. Claro, porque además te quedas a verlo a Claro. propósito, o si no te levantas temprano y está toda la gente diciendo, madre mía, Burragurino, ¿qué ha hecho? Burragurino. La verdad. Se lleva el trofeo Bravo, que es el premio al mejor jugador joven de fútbol europeo. Platini era otra de las alternativas, pero su mal mundial, o sea, no estuvo a su mejor nivel, fue el que le lastró porque había ganado en el 83, en el 84 y en el 85 el Balón de Oro. Bueno, pues vamos ahora con el Balón de Oro del 87, que es Ruud Gullit. Aquí pasa algo muy curioso y es que él juega en el PSV y en el Milan, en el mismo año. Sí. Es jugador neerlandés. Empieza jugando en el PSV, en la Copa de Europa le largan en primera ronda, le elimina el Bayern, ¿Gana la Eredivisie? gana la Eredivisie, además ya tenía mucho prestigio dentro y fuera del campo, era un jugador del que ya se estaba hablando mucho. Sí, porque además participaba bastante en campañas contra Sí, el racismo, eso es. tenía un perfil activista, creo que incluso había formado un grupo de música. Sí, siempre ha sido muy exótico, además también llama mucho la atención. Pero claro, él se va del PSV al Milan y luego el PSV es campeón de Europa sin él. Sin él. O sea, es muy curioso, así que bueno, nosotros pensamos que hay alguna alternativa. Exacto, una de las alternativas yo creo que bastante clara es la de Paulo Futre, Sí. jugador del Oporto que después también ficharía por el Atlético de Madrid, campeón de Europa con el Oporto. Al Oporto nadie esperaba que en aquel momento que fuera a convertirse en campeón de Europa. Es una de las estrellas de aquel equipo, la gran estrella que acaba guiando al equipo al título. Hace un gran torneo, es clave en varias rondas, incluso en la semifinal y en la final, aunque no marca gol, pero siempre se llama el foco Rabat Díaz, que era un jugador argelino que marca además un gol de taco muy bueno, pero Futre tiene una actuación bestial, era la gran estrella de aquel equipo, y Butragueño también estaba entre los favoritos. Y hemos dicho que Gullit igual puede ser dudoso, que podría no merecerlo, que Futre podía ser una alternativa. Lineker opinó sobre el Balón de Oro de Gullit y dijo lo siguiente: sí, estoy de acuerdo, es el mejor de Europa en el presente momento. Futre también ha reunido muchos méritos, pero Gullit últimamente ha estado jugando muy bien con la selección holandesa, lo que es muy importante, al menos a mi modo de ver. No sé si ahí Lineker simplemente quiere ser políticamente correcto ya que le han dado ya el premio a Gullit o Bueno, o qué va a nunca pasar. ha sido políticamente correcto Lineker, ¿eh? Bueno. Pero me alegra que hables del tema de las elecciones. Yo creo que no ha sido políticamente correcto en Twitter. Eso es, en Twitter, por supuesto. Ahora hay un cambio Sí. en las reglas que te va a pedir que se lo expliques a la gente porque lo explicas Sí, muy bien. por aquel entonces, ya lo habíamos comentado antes, no podían ganar jugadores que no fueran europeos. Sí. Tenían que jugar en el fútbol europeo y además ser europeos. Pues a partir del año 95 cambian la regla, y como cambian la regla, yo creo que ya necesariamente dicen, pues tenemos que dársela a un no europeo, y se lo dan a George Weah, que estaba en el PSG, luego termina yendo al Milan. Que bueno, yo he revisado hemeroteca y no hay mucha discrepancia Sí. con este galardón. Donde sí que hay algo más de discrepancia es al año siguiente, porque las votaciones quedan muy ajustadas. Efectivamente, es difícil quitarle el ganador del Balón de Oro al ganador de 1996 Sí. si miramos el mérito colectivo, que es Matías Sammer. E individual, ¿eh? Efectivamente, individual también, pero sobre todo el colectivo, porque Sí. Matías Sammer, para aquel que no lo conozca, es de hecho el segundo defensa que gana el galardón por detrás de su compatriota Franz Beckenbauer, pelirrojo así muy reconocible, jugada de líbero, dirigía mucho tanto a la selección alemana como al Borussia Dortmund, y ese año es campeón de la Eurocopa, siendo el MVP del torneo. Pero claro, teníamos a otro jugador por aquel entonces que estaba a un nivel explosivo. Es que en aquel entonces aparece un jovencito, Ronaldo Nazario, Buah. que se sale en el PSV, ficha por el Barça, se convierte, al menos durante unos días fue el fichaje más caro de del la mundo. historia, Y es Ronaldo Nazario, tío, que es que llega al Barça y lo ves jugar y decías, este tío es una bomba.
Por eso en las votaciones se queda a solo un punto sí, de sí. Matías Sammer, pero claro, Matías Sammer siempre se dice, no hombre, es que aquel Ronaldo era más top, pero es que Matías Sammer tampoco se le puede hacer de menos, porque era un espectáculo al que lastraron las lesiones al final de su carrera, pero que tenía muchísimo talento, era de verdad una capacidad de conducción y de organización del juego desde atrás, que probablemente es el sucesor de Franz Beckenbauer. Si hubiera tenido algo más de fortuna con el tema físico, es que, o incluso si hubiera nacido al otro lado del muro, porque también en los primeros años jugó con la Alemania democrática, podría haber sido considerado perfectamente el gran sucesor de Franz Beckenbauer. Pues vamos ahora con el siguiente ganador del Balón de Oro que vamos a cuestionar un poco. De este se habló mucho en España y es Michael Owen en 2001, jugador inglés por aquel entonces del Liverpool, que aquella temporada gana la Copa de la Liga, gana la FA Cup, te estás riendo no sé por qué, queda tercero, queda tercero en la Premier League y gana la Copa de la UEFA en aquella mítica final contra el Deportivo Alavés, 5-4, o sea, una brutalidad. Y no marca, creo que no marca. No marca, y de hecho en toda la temporada marca 24 goles en todas las competiciones. Es una cifra muy baja teniendo en cuenta sus dos rivales ese año en las votaciones, que para mí alguno de los dos se lo tendría que haber llevado por delante seguro. 24 goles en 46 partidos. Raúl González, del que siempre se habla mucho en España que lo merecía por delante de Owen, marca también 24 goles solo en Liga, donde es Pichichi, gana la Liga con el Real Madrid. En Champions llega hasta semifinales, palma contra el Bayern, y marca 7 goles en Champions. Es decir, Owen está jugando en UEFA, este estaba jugando en Champions. Pierde la Supercopa de Europa, factor importante, contra la Galata. Pierde la Intercontinental, factor importante, contra Boca. Es decir, si hubiera ganado esos dos torneos, ganas 2 partidos, y yo creo que sí que se lo hubiera llevado Raúl, pero eso me parece bastante clave. Otra opción que se comentaba por aquel momento, Francesco Totti, que estaba en la Roma, que gana el Scudetto con la Roma aquel año, llevaba la Roma sin ganarlo desde el 84, es el tercer Scudetto que gana. Totti era un jugador capital en aquel equipo. Y en la Copa de la UEFA, palma contra el Liverpool de Michael Owen. En el Balón de Oro se queda quinto al final, pero Raúl González se queda segundo, se queda cerquita de Owen, y yo creo que Raúl sí que podía habérselo llevado ese año, podía haber sido el segundo español de la historia en conquistarlo. Solo uno la conquistó en toda la historia, Luis Suárez Miramontes. Vamos ahora con el Balón de Oro de 2003. Lo gana Pavel Nedved, jugador checo de la Juventus, que aquel año gana la Serie A, es finalista de la Champions League. Él no juega la final contra el Milan, que fue un partido bastante... Dejaré que la gente interprete. Es el mayor tostón, que he visto en una final. Bueno, igual el Barça este agua del 86 puede competir. Sí, pero el caso es que él no juega, le sacan amarilla en las semifinales, y de hecho yo no se lo daría porque a las semifinales se pone a llorar en el campo. Entonces no le puedes dar el Balón de Oro a un jugador que se pone a llorar de tristeza. A mí me dio mucha pena. Me da igual, da igual. Vale, pues no se lo damos a Pavel Nedved en 2003 por llorar en las semifinales. No, y aparte porque se lo merecía también Thierry Henry. Vale. Thierry Henry en aquel momento con el Arsenal ya era uno de los mejores delanteros del mundo. Queda subcampeón de la Premier, marca 24 goles, es decir, casi también gana el premio del máximo goleador porque se queda a solo uno de Ruud van Nistelrooy. Es campeón de la FA Cup, MVP de la final contra el Southampton, campeón de la Community Shield. Darflan Nedved también era un jugador espectacular, y además luego un año después guía a la República Checa hasta las semifinales de la Eurocopa, haciendo un gran torneo. Que Nedved sí que era de los mejores del mundo, pero yo creo que Thierry Henry podía habérselo llevado ese año. Al menos yo le daría el beneficio de la duda ahí a Thierry Henry. Pues ahora vamos a ver si le damos el beneficio de la duda a Andrei Shevchenko, que es el ganador del Balón de Oro en el año 2004. Es campeón de la Serie A con el Milan, además capocannoniere con 24 goles en el campeonato. En Champions League se queda en cuartos de final, y nosotros pensamos que si lo tuviera que haber ganado en un año sería en 1999, el año en el que nacen las estrellas, en el que además él jugaba en el Dinamo de Kiev, ficha por el Milan. Yo creo que ese año se lo merecía más. Creo que su mejor versión es el 99, que es cuando podía habérselo llevado. En 2004, yo aquí veo una de las mayores injusticias, porque el que queda segundo... Injusticia, nunca mejor dicho. Injusticia, el que queda segundo es el que tenía que habérselo llevado de cabeza. Anderson Deco. ¿Qué te ríes? Porque es de cabeza. De cabeza. Subcampeón de la Eurocopa con Portugal. Y es un subcampeón de los más campeones que ha habido nunca. Como titular indiscutible. Con el Oporto, campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la Champions, gana el triplete. El año anterior también había ganado el triplete y sacándosela. Siendo el mejor. Su exhibición el año anterior también, porque también podía habérselo llevado en 2003, contra el Celtic en la final de la UEFA. Es que aunque sea poneros los highlights de Deco en la final de la UEFA de 2003 contra el Celtic, un espectáculo. Después de ganar el triplete el año anterior y vuelve a ganar el triplete, pero no solo de UEFA, sino de Champions.
aquel Oporto era un espectáculo y todo giraba en torno a Anderson Deco. Otro que se lo podía haber llevado, Ronaldinho, que ya estaba a un nivel top en el Barça, o Thierry Henry, otra vez, que ese año gana la Premier League con el Arsenal de los Invencibles sin palmar un partido. Pues guárdate el nombre de Thierry Henry porque en 2006 lo gana Fabio Cannavaro, tercer defensa que lo gana, si no me equivoco, jugaba en la Juventus, luego fichó por el Real Madrid, era italiano, con lo cual gana el Mundial. Pero es muy curioso porque lo primero, el Balón de Oro del Mundial se lo lleva Zinedine Zidane. Y lo segundo, el jugador italiano que más Man of the Match se lleva es Andrea Pirlo con 3, con lo cual es bastante raro. Gana la Serie A, perfecto Fabio, pero te vas a segunda por el Calciopoli. En Champions Cannavaro se queda en cuartos de final, con lo cual tienen Mundial, pero no, para mí no fue el mejor italiano del Mundial. No, claro, es que lo has dicho, Pirlo se lleva 3 Man of the Match en aquel Mundial. Buffon yo creo que está a la altura o cerca de lo que hace Cannavaro en ese Mundial. Thierry Henry es subcampeón del Mundial, pierde la final, subcampeón de la Champions, otro año aciago para Thierry Henry, pierde la final con el Arsenal, máximo goleador de la Premier League con 27 goles. Luego también está Ronaldinho, campeón de Europa, aquel Ronaldinho que, bueno, en la final de la Copa Europa contra el Arsenal tampoco hace su mejor partido, pero es que guía al Barça hasta esa final de la Copa Europa después de 14 años sin ganarla. Yo creo que cualquiera de ellos se lo podía haber llevado por encima de Fabio Cannavaro, pero perfectamente, yo no tengo ninguna duda. Al final queda Buffon segundo, Thierry Henry tercero, Ronaldinho cuarto, Zidane quinto. Y ahora tenemos aquí una sección como de más dudosos, que no nos cuestionamos, pero sí que se han estado muy reñidos. El primero es el de 2010, que lo gana Leo Messi con el 22,65% de los votos para él. Segundo queda Andrés Iniesta con el 17,36% de los votos y tercero queda Xavi Hernández con el 16,48% de los votos. Tienes aquí un artículo, ¿no?, que me querías enseñar. Sí, un artículo del País que describe muy bien lo que fue aquel año de Iniesta. Es que te pones a bucear por internet buscando artículos que te cuenten cómo está siendo la temporada de Iniesta en abril o en mayo o cuando está terminando la campaña y ves todos de el año horrible de Iniesta, está pasando un calvario con las lesiones, anímicamente está mal, no está en su mejor momento, no levanta cabeza desde la final de la Copa Europa del año anterior, está en un mal momento a nivel de juego. En el Mundial hace buen Mundial, pero yo creo que el punto clave es que marca el gol en la final y eso es lo que hace que se convierte ya obviamente en uno de los jugadores más queridos por nosotros y por todos los españoles por lo que nos da, pero de ahí a considerarlo ganador del Balón de Oro y darle el Balón de Plata, a mí no me parece justo. Yo estoy de acuerdo contigo, Xavi Hernández, por ejemplo, que queda tercero, es mucho más completo durante todo ese año, está a un nivel altísimo, también clave en el Mundial y podía habérselo llevado perfectamente. Otro jugador, Wesley Sneijder, gana el triplete con el Inter y llega a la final del Mundial. Y pierde la final del Mundial. A un nivel tremendo. Imagínate, gana el triplete y gana el Mundial. Si Robben marca ese gol, que salva Casillas, el balón va para Wesley. Y además ese año había cambiado el formato, ahí pasa a formar parte también de la FIFA y entran a votar capitanes de selecciones y seleccionadores. Si hubiera sido con el anterior formato, Wesley Sneijder se lo hubiera llevado. Sí, señor. Pero con el nuevo formato pues, se lo lleva Lionel Messi, que dices, qué curioso, o sea, ¿por qué hay años de Mundial en los que prima mucho el Mundial, 82 y 2006 por ejemplo, y luego hay otros como 2010 que no prima, que prima un año en el que Messi ha hecho un muy mal Mundial, pero que, vale, indiscutiblemente es el mejor jugador del mundo, pero ha hecho un mal Mundial. Es decir, que nunca quedan claros del todo los criterios a la hora de elegir al ganador. Otro español al que yo se lo hubiera dado por encima de Iniesta, por ejemplo, es Iker Casillas. Sí, señor. También está por ahí David Villa, lo podría haber peleado. De los siguientes, 2013, Cristiano Ronaldo queda primero, Lionel Messi segundo, Ribéry tercero. Yo creo que es el año que hay 3 candidatos que quedan más ajustados. Sí, todos por encima del 22%. 28% Cristiano, 24% Messi 23. Y 23% Ribéry. Todas las quinielas apuntaban a Franck Ribéry como ganador del Balón de Oro. Se había salido con el Bayern, estaba también a un nivel altísimo, el mejor momento de su carrera. Y reabrieron las votaciones, dieron un espacio de tiempo algo más grande, eso fue bastante polémico, le cayeron bastantes palos a Blatter, que además también había tenido la polémica ahí de imitar a Cristiano Ronaldo y no sé qué, y reabren las votaciones y coincide también con la repesca de Portugal contra Suecia, en la que Cristiano marca aquel hat-trick, luego marca otro gol, mete a Portugal de forma brillante en el Mundial y aquello condiciona bastante para que yo creo que haya algunos que cambien su voto o que digan, mira, pues voy a votar a Cristiano en vez de a Franck Ribéry, o le voy a dar más puntos a Cristiano que a Franck Ribéry, y al final Cristiano se acaba llevando el Balón de Oro. Es
al menos dudoso, porque dices, también parece que está condicionando un par de partidos lo que ha sido todo el año, que el año de Ribery ha sido muy bestia. Y 2018. Sí, señor, 2018 lo gana Luka Modric, lo gana bastante bien desde las votaciones, tenemos aquí, recibe 753 votos y luego segundo queda Cristiano con 476, tercero Griezmann con 414, con lo cual muy amplio, Luka Modric como ganador, que gana el Balón de Oro del Mundial. Queda subcampeón del mundo, queda ganador de la Champions con el Real Madrid, pero se hablaba mucho de que quizá Griezmann, por méritos colectivos, por haber ganado el Mundial con el Atlético de Madrid, se lo podía haber llevado ese año, ¿no? También gana la Europa League, o sea que estaba más o menos bien, pero lo gana Luka Modric. Así que, bueno, estos son nuestras dudas, nuestras preguntas. Sí, no estamos aquí cuestionando, estamos simplemente dudando de ellas, que en realidad es lo mismo, ¿no? Cuestionar y dudar, sí, pero no estamos arrebatando el Balón de Oro a nadie, que si se lo han dado es porque lo merecían, pero proponemos alternativas por si la FIFA quiere rectificar en algún momento. A mí me gustaría ahora que nuestra gente nos dijera en comentarios cuáles son para ellos los balones de oro más injustos de la historia y que nos propongan la alternativa. Muy bien, así me gusta y ya está, y los leeremos y podemos hacer, bueno, una segunda parte no podemos hacer. Podemos hacer una segunda parte de jugadores que tendrían que haber ganado el Balón de Oro que no lo podían ganar. Sí, es verdad. Curiosamente, France Football publicó hace no mucho tiempo una lista de aquellos jugadores no europeos que podían haberse llevado el Balón de Oro antes del 95, y ahí meten a Pelé, a Kempes, a Maradona. Pues efectivamente, si vemos la cifra de 8.000 likes. 8.000 likes en este vídeo, lo cual veo bastante difícil, hacemos esa segunda parte. Si no la vemos, no la vamos a hacer. Así que dadle a like y compartidlo. Y nos vemos muy pronto y os suscribís y le dais a like otra vez y lo volvéis a compartir. Porque ya sabéis, todo el mundo puede conseguir un Balón de Oro, así que luchad por vuestros sueños. Opa, Osasuna.